Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un fragmento de La leyenda de la montaña de fuego, de Sarah Lark. La historia nos lleva a la Nueva Zelanda de 1880, un lugar y una época de tensiones brutales. Y vamos a seguir a dos adolescentes, Aroha y Matthew, en un viaje que empieza en un andén de tren, pero que en realidad va mucho, mucho más allá. Totalmente. Es un viaje en busca de raíces, de identidad, y todo en medio de un choque cultural enorme entre los maoríes y los colonos europeos, los Pakeha. Claro. Y lo que parece una simple visita familiar se convierte, como veremos, en una auténtica tragedia que lo cambia todo. Es una de esas historias que te atrapa y no te suelta. Pues vamos a ello. La historia arranca en la estación de Otaki y desde el primer momento se palpa la tensión en uno de nuestros protagonistas, Matthew. Uf. Blancos, el reverendo Franz Lange y su mujer Linda, y está a punto de hacer algo que le aterroriza, que es visitar por primera vez a su tribu. Y se entiende perfectamente su miedo. Se siente como un impostor. Piensa que su maorí no es lo bastante bueno, que no conoce las costumbres. O sea, es un personaje atrapado entre dos mundos que no pertenece del todo a ninguno. Sí. La novela lo clava al describir su historia como triste. Su padre era inglés, su madre maorí, y acabó con los Lange después de que su madre muriera. Le contaron que había sido secuestrada durante las guerras, una historia muy turbia. Y lo que me parece fascinante es cómo encuentran a su tribu, porque no es por un registro o un documento, sino por algo mucho más ancestral. Sí, sí. Una anciana maorí, o Makate Pura, reconoce los dibujos, los patrones en las mantas que había tejido su madre. Es como si toda su identidad estuviera, no sé, codificada en esos hilos. Exacto. Subraya la importancia brutal de la cultura material y la tradición oral para un pueblo al que le estaban arrebatando todo lo demás. Esas mantas son su único DNI, digamos, su única conexión con su pasado. Claro. Y a su lado en ese andén, dándole ánimos, está Aroha. Aroha, la hija de Linda, de 14 años, es pura energía, aventura, es la que le empuja, la que no entiende sus miedos. Para ella es simple, es tu familia. Claro, pero ella lo ve desde fuera. Eso es, sin entender la carga que lleva Matthew. Y el viaje en sí ya empieza a mostrar las grietas entre esas dos culturas. Totalmente. Se menciona de pasada, pero es un detalle que te lo dice todo. La preocupación del padre adoptivo de Aroha, el reverendo. Ah, sí. Le aterra que su hija vaya a un poblado maorí, por lo que él llama costumbres más relajadas entre los jóvenes. Desde su mentalidad luterana, la idea de un dormitorio común donde duermen chicos y chicas es casi el infierno. Ya. Y ese pequeño detalle te muestra el abismo que había entre sus dos formas de ver el mundo. Y el primer encontronazo con la realidad para los chicos llega en Great Town. Tenían una idea casi de película. Esperaban encontrarse con guerreros maoríes, de postal, tatuados, semidesnudos. El cliché, vamos. Y lo que ven es a su tío Jacopa y su tía Reca vestidos con ropa europea, muy discreta. La decepción es casi cómica al principio. Pero esa decepción se transforma en una bofetada de realidad. Jacopa se lo explica con una amargura que corta el aire. Dice, los Pakeha nos toleran aquí. Nos han permitido volver a construir un marae en nuestras tierras originales si nos avenimos a sus condiciones. Esa frase es demoledora. Muchísimo. Un momento. Cuando dice que son inquilinos tolerados en su propia tierra, ¿es solo una forma de hablar, pura amargura, o es una descripción literal de la situación legal de muchos maoríes en esa época? No, es prácticamente literal. Tras las guerras de las tierras de las décadas de 1860 y 70, muchas tribus que se habían resistido al avance colonial fueron despojadas de sus territorios como castigo. ¡Qué barbaridad! Sus tierras fueron confiscadas. Poder volver, incluso en esas condiciones tan precarias, era una concesión del gobierno colonial, no un derecho. Así que no es una exageración. Son extranjeros en su propia casa. A pesar de todo, le preparan una ceremonia de bienvenida en el Marae, su lugar de reunión sagrado. Y aunque es un lugar humilde, casi improvisado, el esfuerzo es enorme. Hay un haka, una danza ceremonial, de las chicas, y luego llega el miji. El miji es el discurso formal de bienvenida, y es mucho más que un hola, ¿qué tal? ¡Claro! Es el momento en que se recita la historia del pueblo, y a través de ese discurso la novela nos da una lección de historia brutal y condensada. Nos habla de la llegada de los Ngati Kahungunu en su canoa ancestral, la Takitimu,
de cómo poco a poco fueron perdiendo sus tierras a manos de las granjas de ovejas. De los colonos. De los colonos, sí. De su relación con el movimiento Jauja, un movimiento profético y anticolonial muy controvertido. Y finalmente, su destierro. O sea que la búsqueda de identidad de Matthew no es solo un drama personal. Su historia es un eco de la historia de todo su pueblo. Una historia de pérdida, de desplazamiento. Y de lucha por no desaparecer, exactamente. Su drama individual está anclado en ese drama colectivo. Y en medio de esa ceremonia tan solemne ocurre algo inesperado. Hay un momento que me impactó especialmente, y es cuando le piden a Aroja que recite su pepeja, su linaje. Porque, claro, ¿qué haces cuando no tienes uno? Claro. Ella no tiene ancestros maoríes, no puede recitar una lista de montañas, ríos y jefes tribales. Y su solución me pareció increíble. Es un momento potentísimo. Ella improvisa. Dice que sus antepasados llegaron en un velero llamado Sankt Pauli, pero luego hace algo mucho más atrevido. Conecta su propia historia con la de ellos. Sí. Dice que la anciana Omaka, la misma que reconoció las mantas, ancló su alma en el cielo y la describa como una cometa que vuela hacia los dioses. Me parece fascinante porque no es solo una improvisación ingeniosa. Plantea una pregunta muy potente. ¿Puedes construirte una identidad desde cero, en una cultura que se basa enteramente en el linaje? En cierto modo está hackeando el sistema cultural maorí, ¿no crees? Totalmente. Y la reacción de la tribu es clave. La mayoría la admiran por su ingenio y su respeto. Pero hay alguien que no. La abuela. La abuela de Matthew, Gallo. El texto nos dice que es una tounga, que es una especie de sabia o sacerdotisa, alguien con una conexión muy profunda con el mundo espiritual. Y ella ve el peligro. Ya. Porque para ella, la identidad no es un juego de palabras, es una conexión real y sagrada con los ancestros y los dioses. Aroja, sin querer, está jugando con fuego espiritual. Y se lo dice. Pronuncia una frase que te pone los pelos de punta. Puede ser peligroso encarnar la cuerda que sujeta la cometa que los dioses anhelan. Uf, es una advertencia en toda regla. Es más que una advertencia. Es un presagio. En la cosmología maorí, los dioses no son entidades lejanas. Intervienen, desean, actúan. Atraer su atención, convertirte en esa conexión especial entre la tierra y el cielo, como la cuerda de una cometa, te convierte en un punto de tensión. Y esa advertencia de la abuela queda flotando en el aire. Es como si el destino ya estuviera sellado. Exacto. Y ese destino se empieza a cumplir en el viaje de vuelta. Un viaje que ya de por sí la novela nos pinta como una trampa mortal. No es un simple trayecto en tren. No. Van a volver acompañados por 4 niños de la tribu que van a estudiar a la escuela de Otaki. Una decisión difícil para la comunidad, pero que ven como una inversión en el futuro. Y el escenario de ese viaje es crucial. Se trata del Rimutaka Incline Railway. Una línea de tren que era una auténtica proeza de la ingeniería de la época, pero también una locura. Sí. Las vías se agarran a la ladera de la montaña, con precipicios a un lado y túneles excavados a pico y pala. El propio revisor les advierte del peligro, de los desprendimientos, de las inundaciones. Es la tecnología Pakeha imponiéndose a una naturaleza que se resiste a ser domada. Justo. Y la tensión se va acumulando. La despedida de Matthew con su abuela, Gallo, es desoladora. Ella recita una caraquia, una especie de oración o encantamiento, y su tía Reca, al escucharla, se convence de que no volverá a ver a su sobrino. La premonición empieza a materializarse. Y entonces el tren entra en un tramo que los propios ingenieros habían apodado Siberia, por sus condiciones extremas. Y ahí se desata el caos. Un viento huracanado, un vendaval que en esa zona llamaban el Nor'Wester, empieza a golpear los vagones con una furia increíble. La descripción es vertiginosa, porque la vivimos a través de los ojos de Aroja. Primero, el vagón empieza a balancearse de forma violenta. Luego se inclina sobre el abismo. Se oyen los gritos, el crujido de la madera. El caos. Y finalmente, el estruendo del vagón al salirse de las vías. La secuencia es puro terror. El vagón queda colgando, inclinado. Los niños gritan. La más pequeña, Haki, intenta salir y Matthew va detrás para protegerla. La puerta se abre de golpe y la fuerza del viento arrastra a Aroja. Consigue agarrarse a un estribo en el último segundo, y desde ahí tiene una visión de pesadilla. Los vagones de pasajeros cuelgan sobre el precipicio, sostenidos milagrosamente solo por el peso de la locomotora, pero no puede aguantar. No. El viento la arranca de cuajo y cae rodando por la ladera hasta que un saliente de roca la detiene. Cuando recupera la conciencia,
Herida y desorientada, el clímax emocional es devastador. Busca a su alrededor entre las rocas y encuentra a Matthew. Está mortalmente herido. Y su último intercambio es desgarrador. Él apenas puede susurrar: Aroha, Aroha, vives. Y luego su última petición: ¿me darías un beso? Ella lo besa y él muere en sus brazos, en ese mismo instante. Es un final brutal, directo, sin adornos, el cumplimiento terrible de la premonición de la abuela. La cuerda se ha roto. La cuerda que sujetaba la cometa, la que Aroha había invocado, se ha roto. Es demoledor. Y creo que es intencionado que la narración no te dé respiro, porque el trauma no te lo da. De hecho, la historia no termina ahí. Casi se vuelve más cruel después. Sí, porque la muerte de Matthew no es la única. Se confirma que 2 de los niños, Haki y Puraji, también han muerto en la caída. La escena siguiente nos traslada a un hospital improvisado en Greytown. Uf. Aroha tiene un brazo dislocado, está en shock y allí se encuentra con Aputa, la madre de la pequeña Haki. Y la confrontación es de una crudeza terrible. Aputa, rota por el dolor, la señala directamente y le grita: «Tú tener culpa paqueja». Ya no ve a Aroha. No, ya no ve a la chica que jugaba con su hija, ve a una paqueja, una representante de ese mundo de los blancos, de su tecnología, de sus trenes que han matado a su hija. Es interesante cómo el viaje empieza con una decepción porque esperaban un cliché y termina con la peor cara de ese choque cultural. Una madre rota que ya no ve a una persona, solo una etiqueta. Paqueja culpable. Exacto. El dolor borra todos los matices. Y la cosa va a más. Apunta intenta lanzarle una maldición. Saca un tiki wananga, un bastón ritual, para maldecirla formalmente. Pero la tía de Matthew, Reka, interviene. Sí, y le dice que su dolor le ha nublado el juicio, que su maldición no tiene poder porque no tiene suficiente mana, autoridad espiritual para que funcione. Pero para Aroha eso ya da igual. La maldición ya está lanzada. La culpa se le ha clavado dentro. Por supuesto. La intervención de Reka es para proteger las tradiciones maoríes, para que un acto de dolor no profane un ritual sagrado. Pero, a nivel psicológico, para una chica de 14 años que acaba de ver morir a su amor, la acusación es la única verdad. Ya ha germinado. La semilla de la culpa ya ha germinado, sí. Responsable no solo de la muerte de Matthew, sino también de la de los niños. Es una carga insoportable. Y la está consumiendo. La solución que se les ocurre a sus padres es, mandarla lejos. A la granja familiar en la isla sur, Rata Station, a ver si un cambio de aires la ayuda. Y aquí se establece un paralelismo muy interesante. Con su madre, ¿no? Exacto. Se nos cuenta que su propia madre, Linda, tiene un trauma parecido. Sobrevivió a un naufragio terrible y desde entonces tiene pánico a los barcos. Parece que el trauma es una especie de herencia familiar, la cicatriz que deja el intento de colonizar una tierra nueva y a menudo hostil. Desde luego, este fragmento es un viaje emocional en toda regla. Nos muestra la complejidad de buscar tu identidad cuando estás entre 2 culturas que chocan, cómo la historia de un pueblo puede aplastar la vida de una persona y, sobre todo, el impacto devastador del trauma. Y nos deja con una reflexión final que nos devuelve a esa metáfora tan potente del principio. La abuela de Matthew le advirtió a Aroha del peligro de ser la cuerda que sujeta una cometa anhelada por los dioses. Sí. Tras la tragedia, la propia Aroha se convierte en esa cuerda. Se aferra con todas sus fuerzas al recuerdo de Matthew, negándose a soltarlo, manteniéndolo atado a ella a través de la culpa y el dolor. Y eso te deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Qué hace falta para soltar una cuerda así? Sobre todo cuando soltarla se siente como traicionar, como perder la última conexión que te queda con la persona que has amado. ¿Es posible seguir viviendo sin soltarla o es precisamente esa cuerda la que te impide vivir?